Quiero comenzar una serie esta mañana y los próximos domingos le quiero hablar sobre Pascua, pero no voy a venir desde una dirección que yo solía hacerlo o que ustedes piensan que lo haría. Voy a extrapolar de esto y lo que yo creo, verdades y principios que Dios quiere revelarnos para saber quién es la verdadera iglesia, así también como el viaje de la iglesia de Jesucristo en el momento. Así que esta palabra va a ser un poco pesada, pero para este tiempo, ¿cuántos de ustedes están acostumbrados a lo pesado? Y si no están acostumbrados, ¿deberían hacer qué? Escucharlo una y otra vez. Amén. Entonces solamente quiero establecer un fundamento en esta mañana y solamente quiero mostrarle algunas cosas. Nos va a llevar un poco de tiempo y luego esto va a volverse mejor. Finalmente quiero llegar a Gosen, lo cual va a ser fenomenal. Realmente los va a bendecir. En esta mañana solo quiero comenzar estableciendo fundamentos sobre la Pascua y lo estoy extrapolando de Éxodo 12 y quiero comenzar diciendo esto. El tiempo de la primera Pascua, toda una sociedad fue transferida de una dimensión de vida estando bajo el dominio de Faraón a otra. Eso es lo que hizo la Pascua. Provocó que toda una sociedad cambiara, sea trasladada. Centralidad a este cambio estaba la Pascua. La generación que vivió en el tiempo de Moisés fue una generación de reforma. Diga generación de reforma. Una generación en la reforma. Mírenme a mí. No solamente una reforma, sino una nación en reforma. Dios está reformando a una nación. Dios está reformando a una nación. Todavía estamos en tiempo de reforma. Algunas veces tiene que venir un derribamiento antes que se pueda establecer lo verdadero. Estamos en esa reforma. Cuando los viejos sistemas son traídos a un punto de crisis, transicionan y salen de la posición vieja a la nueva. Esta transición no fue sin costo y sacrificio. Les costó algo. En realidad, llevó a toda una compañía de gente a una elección divina y la elección fue: ¿vamos a someternos a las demandas divinas, a conformarnos a los principios divinos? ¿Vamos a seguir el llamado de Dios a comer la Pascua? Tenían una elección. Todo hombre y niño tenía una decisión que iba a alterar para siempre el estado de las circunstancias. Esa elección, la vida de ellos nunca sería la misma, en otras palabras, después de esa decisión. Eso es Pascua, ¿ok? Para transicionar y salir de la mano que estaba sobre ellos de Faraón, tenían que llegar a una perfecta obediencia al diseño o deseo divino. Y eso es lo que les quiero hablar esta mañana. Yo creo que la iglesia está en este lugar en el cual no tenemos espacio o el lujo, no podemos darnos el lujo de las elecciones ya más, sino que Dios está trayendo de vuelta a la iglesia a este lugar de divina obediencia, seria divina obediencia. Amén. Necesitamos obediencia. ¿Por qué? Para que los propósitos divinos de Dios o los deseos de Dios puedan manifestarse en la vida de la iglesia. Ustedes verán muchas semejanzas con nosotros y los israelitas en Egipto, pero quiero mostrarles cuál fue la intención de Dios y cómo Dios los liberó, cómo Dios tuvo que cambiar y llevarles alivio a ellos. La respuesta de Dios fue iniciada por un constante clamor de la gente. En realidad, 430 años
los israelitas clamaron a Dios. Estos clamores eran por liberación, por libertad de la esclavitud, clamor por la intervención divina para una mejor vida, un mejor futuro y un mejor país. ¿Pueden imaginarse estar orando 430 años que has sido sujetado a una condición de vida que nunca fue la intención de Dios al principio? ¿Se dan cuenta de eso? Se los voy a mostrar. ¿Saben cómo llegaron a Egipto? Dios los llevó. Se los voy a mostrar ahora. Entonces, la reforma nos lleva a un lugar y tiempo de crisis. Y he visto esto, puedo ver el cuadro de todo el COVID-19, que fue una crisis a la vida de la gente y a la iglesia también. Y Dios lo usó. Y Dios sabe que no solamente no tenemos que mover lo inmediato, sino que fuimos afectados con la naturaleza adámica que trajo procrastinación. La gente le encanta procrastinar. Una esperanza perdida, vida que es guiada por lo que veo, por la vista, apegados a cuestiones terrenales, a cosas terrenales, aún en la posición de fe, ejercitamos nuestra fe para conseguir cosas. Sí. Y nos hemos vuelto, en realidad, mucho de la iglesia se ha vuelto mundana. Yo estoy generalizando ahora, yo sé, pero hay una advertencia que tenemos que prestar atención. Les voy a dar todo el cuadro y escritura y versículo. La generación de Moisés vivió una transición, un cambio práctico. Esta generación de la esclavitud de Faraón a la libertad, de una marcha larga por el desierto hacia una vida nueva con Dios en la tierra prometida. Esta fue la nación de Moisés. Dios está levantando una generación Moisés. Y Moisés capturó los principios ahí que impulsaban la verdadera transición y transformación, y voy a extrapolar cosas de ahí. Y vamos a ver cómo las oraciones de ellos durante los años de servidumbre fueron cristalizados en un momento de liberación que cambió sus vidas. Vamos a rápidamente definir Egipto. La situación en Éxodo capítulo 1, voy a volver a Éxodo capítulo 1 ahora, es que Israel, los descendientes de Jacob, estaban en Egipto, que fueron por la dirección de Dios, y la razón por la cual llegaron ahí a la dirección de Dios es porque Dios los hizo escapar, que quiso que escaparan del hambre. ¿Recuerdan la historia? Éxodo 15, verso 1, dice, esto es lo que mi hijo José dice. Acá está José hablando. Dios me ha hecho Señor de todo Egipto. Desciende a mí, no te retrases, vivirás en la región de Gosén y estarás cerca mío, tú, tus hijos, tus nietos, tu rebaño y todo lo que tengas. Yo te voy a proveer allí, porque 5 años de hambre todavía están por venir. De otra manera, mire esto, de otra manera, tú y tu casa y todo lo que te pertenece a ti quedarán destituidos. Ahora, muchas cosas pueden decirse y verse acá. Primero, el deseo de Dios no es que usted esté destituido, que sea destituido. No, Dios aún te puede poner en un sistema del mundo, si lo querés decir así, o un país que no es viable para salvar tu vida, para proveerte, ¿ok? Mire esto, originalmente en el libro de Génesis, Egipto es un cuadro del cielo. No lo vean como el mundo, el sistema Babilonia. Quédense conmigo ahí. Originalmente, vamos a retraernos hacia atrás. Es un cuadro del cielo porque es un lugar de provisión y recurso, donde José, el cual es un tipo de Cristo, gobernó a la mano derecha de Faraón. De manera típica, los hijos de Dios, que Dios quiere levantar como hijos maduros de Dios, que ellos pueden establecer el gobierno de Dios en el mundo en el cual ellos se encuentran y se vuelven
gobernadores. Génesis capítulo 1, Dios le dio el gobierno, la orden de reinar, de llenar la tierra. Esa orden gubernamental todavía es el deseo de Dios para su vida. Es el tipo de Cristo que quiere venir sobre la tierra, y los reinos de este mundo se han vuelto los reinos de nuestro Señor Jesucristo. José, un tipo de Cristo, volviéndose un gobernante en el sistema del mundo. Ahora, pero algo luego sucedió. Dice Éxodo 1, versículo 8, lo encontramos. Luego un nuevo rey, a quien José no significaba nada para él, llegó al poder en Egipto, o un nuevo rey se levantó. Eso es lo que dice la Biblia. Y mire esto. Acá reino en la Biblia está hablando de gobierno o dimensión del reino. Esto es una señal desde la perspectiva de interpretación bíblica en que lo que Egipto simbolizaba cambió ahora. ¿Ok? Lo que solía ser ahora cambió, porque un nuevo rey, un nuevo orden comenzó a existir. Esto quizás significa que toda una nueva dinastía llegó al poder, no solo un rey que murió y su hijo lo sucedió, sino que toda una dinastía correspondió a un revertir total de actitud de los egipcios gobernando sobre Israel, posiblemente un levantamiento de nacionalismo o de un sentimiento anti-extranjero que se colocó en Egipto. Gosén, la mejor tierra originalmente, pero ahora se volvió un lugar de limitación para los israelitas. Génesis 27 dice que la tierra de Israel está sobre ustedes para vuestros padres y sus hermanos, y que vivían en Gosén, y que saben de alguien joven que esté ahí con especiales habilidades, pónganlo a cargo. Esto es lo que dijo Faraón cuando la familia de José inicialmente llegó ahí a la tierra. Egipto se volvió un lugar de restricciones, limitaciones y opresión. Hoy Egipto, quiero traerlo de vuelta a nosotros esto, Egipto hoy representa un lugar o un estado de esclavitud religiosa dentro de la iglesia, en el cual falsas mentalidades y tradiciones religiosas restringen y esclavizan al pueblo de Dios para que no entren a su llamado y destino. Esto es por eso que Dios está cambiando el sistema. Por eso dije, progreso, quebrar de lo viejo, establecer lo nuevo. Eso es lo que estuvimos haciendo. Lo ven ahora en otro nivel. Egipto también puede representar reales organizaciones o denominaciones aún que eran antes casas de luz, de recursos, de provisión, pero ahora se han vuelto dominadas por espíritus farisaicos y religiones, tradiciones. Ahora profesan lealtad a la palabra de Dios, servicio de labios, pero en realidad impiden el avance y el cumplimiento de los creyentes. Estos lugares una vez fueron lugares fuertes de Dios, pero ahora han sido capturados de manera silenciosa por el enemigo y sirven como su fortaleza dentro de la iglesia para impedir, bloquear su final, propósito y poner el cuadro incorrecto. Dios quiero cambiar esto, he dicho al principio del año. Tiene que haber un cambio en nuestras mentalidades de quién somos como iglesia de Jesucristo y lo que quiere Dios hacer en esta nueva fase y estación en la que estamos entrando. Lo pueden ver, si no usted se vuelve esta iglesia en esclavitud, que una vez tenía la luz, pero ahora la restricción vino porque nosotros rechazamos vernos hacia adelante con Dios. ¿Están conmigo? Están muy silenciosos esta mañana. Me tienen que ayudar a predicar esto. Entonces, el asunto aquí es un asunto de esclavitud. Mire esto. Éxodo 1, 10, 11. Acá van a ver la actitud de los egipcios que cambió hacia los israelitas. ¿Por qué? Dicen, vengan, tenemos que tratarlos de manera muy astuta, porque si no se van a volver muy numerosos y si no van a convertirse en nuestros enemigos, luchar en contra nuestra y van a irse del país.
Entonces pusieron amos que los esclavizaron y le pusieron labor ruda, y también pusieron a Ramsés a cargo de ciudades para Faraón. Fueron prohibidos, se les prohibió, se les pusieron duros. Tenían miedo ellos de las posibilidades y de las capacidades que estaban dentro de los israelitas, tenían miedo de los egipcios. Lo mismo la iglesia. Muchas veces el diablo viene a abortar por medio de actividades religiosas el plan de Dios en nosotros. En realidad lo que nos está haciendo es poniéndonos en esclavitud para que no lleguemos a la plenitud de lo que Dios tiene almacenado para nosotros. Y ahí es a donde Dios está llevando a la iglesia. Miren la intención, dejen mostrarle la intención de Dios y dejen mostrarle las características de la esclavitud. Quiero mostrarles la intención de Dios con la iglesia. Lo encontramos en Éxodo capítulo 6, versículos 9 y 10. Luego el Señor le dijo a Moisés, Dios le hablando a su siervo, ve a mi iglesia y dile a mi iglesia que esta es mi intención. Ahora tú verás lo que yo haré a Faraón. A causa de mi mano poderosa, él los dejará ir. A causa de mi mano poderosa, los vas a sacar de mi país. Es una palabra de ese país. Están todavía en esclavitud, pero Dios dice, yo voy a hacer que Faraón deje a mi pueblo ir. Si Dios trae una palabra a ustedes, tienen que saltar y van a decir, oh, aleluya, me paro en esta palabra, la tomo para mí mismo. Pero voy a mostrarles la característica de la esclavitud aquí. ¿Por qué? Porque Dios también le dijo a Moisés, versículo 2, estamos en Génesis 1, 2, versículo 3 ahora, aparecí a Abraham, a Jacob y a Israel como Dios Todopoderoso, aparecía a ellos. Pero por mi nombre no me di completamente a conocer a ellos. Realmente creo que hemos visto vislumbres de Dios en estaciones anteriores. Dios todavía no se hizo completamente conocido a la gente, a su pueblo, pero seremos esa generación que vamos a ver la plenitud de Dios manifestarse. Alguien que diga amén. Versículo 4. También he establecido mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, en la cual residirán como extranjeros. Yo también he oído el clamor, el gemido de los israelitas. Dios oyó los 430 años de súplicas y oraciones, en los cuales los egipcios los estuvieron esclavizando, y yo recuerdo mi pacto. Por lo tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los llevaré sacándolos del yugo de los egipcios, y los sacaré de ser esclavos de ellos, y los redimiré con una mano extendida y con actos maravillosos, tremendos, poderosos de juicio, y los llevaré como mi propio pueblo y seré vuestro Dios. Y luego dice, y entonces sabrán que soy vuestro Dios, que los saqué del yugo de los egipcios. Versículo 8, y los llevaré, los ingresaré a la tierra que les juré con mano levantada a Abraham, a Jacob y Isaac, y se las daré como una posesión. Yo soy vuestro Dios. Vamos, para este tiempo, todos vuestros temores, todas vuestras ansiedades, todas vuestras dudas tienen que estar fuera de la ventana, pero miren la reacción de esta gente. Y esta es la característica de la esclavitud. Una característica de la esclavitud. Versículo 9. Moisés reportó esto a los israelitas. Pero ellos no lo escucharon a causa del desaliento y del duro trabajo. ¿Ven el efecto de la esclavitud? Por eso muchas veces la gente lucha en moverse hacia adelante. Cuando Dios les habla y Dios quiere hacer algo nuevo y algo fresco en la iglesia, ellos dicen, no, ¿qué sucede? No, este es el camino incorrecto, no puede ser esto así, no es la forma que Dios lo hace. No estamos acostumbrados a esto. Por la desilusión de ellos, reciben toda esta palabra profética que dice, yo soy Dios, pero no lo creen. Desaliento. Yo quiero darle solamente 3 puntos y le voy a mostrar algo más. 3 puntos que suceden con usted, que son parte de las características de la esclavitud en la vida de un pueblo. Primero, destruye la fe, trae desaliento, esclaviza y niega el poder de Dios y te impide que
le impide que acceda a sus promesas. Esto es lo primero. Esta esclavitud destruye tu fe. No pueden creer que lo que Dios dijo es verdad. Trae desaliento. En vez de tener esperanza, en vez de estar emocionados, llenos de fe, son desalentados y los esclaviza. También niega el poder de Dios y le impide acceder a sus promesas. Eso es lo que hace la opresión, la esclavitud. Por eso encuentra usted gente que Dios le ha dado tantas palabras, pero están tan estancados y la esclavitud los desalienta para moverse hacia adelante. Yo les digo, Dios va a cambiar esto. Que alguien diga amén. Entonces, estos primero, claro que lo mismo que Dios trataban de salir, en realidad les estaba impidiendo acceder al poder hacia la libertad, al camino hacia la libertad. Los instintos naturales te los destruye la esclavitud y el modo natural con aquello que fuiste edificado, la cual es la libertad. Entonces, las heridas dentro de usted le impide ser liberado. Algunos sentados aquí están con heridas del pasado y esa herida te mantiene en esclavitud de poder vivir en la libertad que Dios trajo para ti. Estás libre, sos libre, aún estás en esclavitud. ¿Cómo? Con tu mentalidad. Lo que mantuvo a los israelitas en un lugar de esclavitud fue la mentalidad que tenían. Entonces tienen que cambiar su mente. De otra manera, seguirá en esclavitud, aunque Dios les ha dado todas esas promesas y les ha mostrado que hizo un pacto con ustedes y que es un Dios poderoso que va a hacer algo tremendo ahora en su vida. Pero depende de su mentalidad. Ahora quiero decir esto, recuerden. Fuimos edificados para reinado, para sacerdocio, para eternidad y para relación con Cristo acá en la tierra. Porque eso dice lo que la Escritura dice en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y con tu sangre nos has comprado para Dios. Está hablando de Jesucristo. Nos has comprado para Dios. Está hablando a ustedes, de toda tribu, de toda lengua y pueblo y nación. Jesucristo lo ha comprado. Mire, y has sido hechos un reino de sacerdotes para servir a nuestro Dios y gobernarán sobre la tierra. Y aún el objetivo del diablo es destruir estos atributos dentro de nosotros y dejarnos sin poder. Sucedió al pueblo de Israel en el desierto, aunque eran libres de camino a la tierra prometida, no poseían la mentalidad prescripta para hacer tres cosas. Número uno, para sobrevivir en el desierto, para vencer en el desierto, en Números 13, y ni aún para entrar a la tierra prometida. El deseo de ellos para regresar a la esclavitud era evidente en ellos. Y esto es una contradicción con los héroes de la fe. Voy a mirar cómo ellos operaron. Estos hombres también tenían una promesa, aunque muchos de esos no tuvieron la oportunidad de entrar a la promesa o a la tierra de la promesa. Pero miren la actitud que ellos tuvieron versus a la de los israelitas. Capítulo 11, 16 de Hebreos. Estamos hablando de la iglesia que Dios está guiándola a salir de esto. Todos estos vivieron por fe cuando murieron, pero no recibieron las cosas prometidas, aquello prometido, solamente lo vieron y le dieron la bienvenida desde una distancia, admitiendo que eran extranjeros y advenedizos en la tierra. Estaban buscando un país propio de ellos. Algo Dios me prometió y estoy yendo hacia ahí. Si ellos hubieran estado pensando en el país que habían dejado, o sea, Egipto, hubieran tenido oportunidad para regresar.
Entonces los héroes de la fe nos dicen nunca mirar hacia atrás. Como dice Pablo, yo suelto las cosas que están detrás mío, de mi mente las suelto y me extiendo a las cosas que están delante mío. No voy a volver a lo viejo, a la vieja religión. Me estoy extendiendo hacia adelante, aunque no puedo ver esto nuevo que Dios está por hacer. Lo estoy abrazando con todo lo que está dentro mío, como si fuera mi país que Dios me ha prometido. ¿Lo ven? Por fe. Mire esto, en el versículo 16 dice, en cambio, ellos estaban anhelando un país mejor, celestial. Por eso Dios no se avergüenza ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad para ellos. Aleluya. Transacciones que están ocurriendo en lo celestial. Así que la misma esencia de la esclavitud, cualquier intento de hacernos libres, de salir en libertad, produce ansiedad. Este es el punto número 2. Lo que produce la esclavitud es miedo y te atrapa en ansiedad. La esclavitud produce temor, miedo y te atrapa en esta dimensión de miedo y ansiedad. Se va a volver mejor esto ahora. Romanos 8, versículo 15. Muchas veces usted no puede vencer porque no conoce cuál es su enemigo. ¿Cuántos dicen que sí? Les voy a mostrar ahora el cuadro. Romanos 8, versículo 15. Porque no han recibido el espíritu de esclavitud. Mire esto, de esclavitud. Mire esto, ¿qué va a suceder? De vuelta, para temer, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, al cual clamamos Abba Padre, mi papá. Entonces, usted se vuelve atrapado en una dimensión de la existencia, solamente existe. ¿Saben cuánta gente vive de esta manera? Solamente respiran. Por lo tanto, cualquier cosa que usted tema está esclavo a eso. La Escritura dice, Jesús lo entendió cuando habló sobre, en Mateo, cuando habla de la necesidad de cosas materiales. Recuerden que Él dice, no se preocupen por su vida, yo cuido de los pájaros. ¿Quién de ustedes por medio de preocuparse va a agregar algo a su altura? Por eso no se preocupen por lo que comerán o lo que beberán o lo que usarán de ropa, porque de todas estas cosas buscan los gentiles, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. ¿Por qué se van a preocupar? Si no, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si usted está en esclavitud, no está buscando el reino. Entonces, enfóquese en el reino, enfóquese en Dios estableciendo su reino. Parece, quizá no tenga la apariencia que tenía en el pasado, pero es el reino de Dios que viene igual. Escuchen, el reino que viene es diferente al del tiempo de los discípulos, pero aún así es el reino de Dios. El gobierno de Dios, el reino de Dios eterno viendo acá manifestándose en la tierra como lo es en los cielos. Así, a eso está llevando Dios a la iglesia. Escuchen una palabra del Señor. Van a ver cosas sobrenaturales ocurrir en la gente, en la vida de la gente. Van a ver los testimonios, escuchar los testimonios más asombrosos de cómo Dios interviene en la vida de la gente por buscar el reino. Dios está por hacer algo tan profundo, tan fenomenal, los va a maravillar a muchos de ustedes. Entonces, nuestras vidas, nuestras condiciones, por medio de nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, o por nuestro amor a las cosas, ¿lo ven esto? Entonces es un resultado de ser vencido, no ser un vencedor, no, de algo que lo ha vencido. Segunda Pedro 2:19, cuando se les prometió, aun cuando se les prometió libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, por medio de quien una persona es vencida, por eso también es llevado a esclavitud o introducido a esclavitud. ¿Lo ven? Mucha gente es vencida por las cosas y eso te lleva a un lugar de esclavitud. No estoy hablando de tú siendo un vencedor, estoy hablando de las situaciones, de las preocupaciones, ansiedades que sos vencidas por ellos,
por esos. Y eso se vuelve una esclavitud en la vida, aunque hay promesas de libertad para ellos, dice ahí el versículo. Entonces la palabra vencer es la palabra griega etau, y significa esto: ser hecho inferior, ser conquistado por alguien, forzados a rendirse a alguien, puesto como inferior o por debajo de. Eso es lo que quiere hacer esto. Pero esa no es la intención de Dios para su vida, sino que tu vida tiene que estar condicionada por una realidad del reino, de su reino que viene. Esto es Filipenses 4, 6 y 7. No estén ansiosos por nada. Vamos, iglesia. No estén ansiosos por nada, sino que en todo sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias y ruegos. Y la paz de Dios sobrepasará todo vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La esclavitud traerá ansiedad y miedo. Pero el tercer punto es, en la casa de la esclavitud es un estilo de vida. Es una forma de vida, no solamente es un mal hábito, porque la Biblia habla de una casa de esclavitud. Éxodo 3, recuerdan este día en el cual salieron de Egipto, que salieron de la casa de esclavitud. Miqueas 6, versículo 4, porque yo los saqué de la tierra de Egipto, los redimí de la casa de esclavitud, ¿lo ven? Y luego dije antes de Moisés, Aarón y yo soy vuestro Dios, que los saqué de la casa de esclavitud, Deuteronomio 6, de la casa de esclavitud. Quiero resaltar dos cosas. Primero, un estilo de vida resalta. Es una casa. Cada casa tiene una vida. Vamos, una cultura. Entonces la casa, un hogar, es una señal de nuestro estilo de vida, porque estamos juntos y creamos un estilo de vida, es nuestra vida. Pero el tema es, yo quiero recordarles a ustedes en esta mañana que no somos una casa. Somos un hogar. Mire esto, hay una diferencia. La casa es un edificio. El hogar tiene que ver con que somos el hogar de Dios, de acuerdo con 1 Timoteo 3:15, que implica más que un lugar de morada, sino una comunidad que tiene características y rasgos particulares. Somos una comunidad, más que solamente un edificio. Por eso Dios quiere que quebremos nuestras mentalidades de las cuatro paredes de aquí. Somos un hogar. Cuando nos reunimos, cuando funcionamos, cuando nos juntamos, gobernamos con específicos rasgos y características. No estamos estancados en un edificio rígido, porque esa es la parte B. Eso es lo segundo que usted encuentra, es que es una casa de rigidez y de un sistema. Régimen no puede ser dirigido por Dios, sino que está fijo y permanente. Esto es Dios hablando con una mentalidad legalista de su tiempo, luchando con eso, Pablo. Esa posición trajo esclavitud a la gente y lo encontramos en Gálatas 4. Aun cuando nosotros éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los elementos del mundo. Yo les quiero hablar sobre el mundo, no es lo que ustedes piensan que es. Los elementos del mundo. En la palabra elementos es la palabra estoquío. Y significa lo siguiente: las tradiciones hechas por el hombre básicas o pensamientos humanísticos. Escuchen esto, un montón de gente en la iglesia todavía están operando desde los elementos del mundo. Mi, yo, lo mío, mi deseo, mis preferencias. Esto es porque yo dije al principio que va a ser un tiempo de total desobediencia ahora. Escuchen lo que digo, Dios tiene que elevarnos de este lugar de inmadurez en el cual vivimos en los elementos del mundo, vivimos del mundo, tenemos que vivir de la palabra. Gálatas dice, porque aún habiendo conocido a Dios, Pablo advirtiendo a la gente, pero ahora después de haber conocido a Dios o de haber sido conocido por Dios, ¿cómo es que ahora se tornaron a la maldad y a los elementos del mundo que desearon nuevamente estar en esclavitud?
Yo espero que me escuchen esta mañana. Estoy hablando sobre Pascua. Dios está haciendo un cambio. Dios nos está transicionando. Ahora, Egipto, hay una razón por la cual Egipto reaccionó y cambió de comportamiento hacia los israelitas. Y la razón es esta, porque tuvieron miedo del incremento. Ellos sabían que cuando Dios hablara una palabra, sabían que la mano de Dios estaba sobre el pueblo. Y Éxodo 1, versículos 9 y 10 dice, miren, los hijos de Israel ya son más en cantidad y más poderosos que nosotros. Vengan, tratemos de manera astuta con ellos, porque si no se van a multiplicar. Y sucedió en el asunto de la guerra que unieron a sus enemigos y ascendieron. Ellos tenían miedo de los israelitas, tenían miedo del incremento, de la multiplicación, de que Dios los incrementara y los bendijera. Así que operemos de manera astuta con ellos. La palabra astuta significa malicioso, malo. Esa es la intención del maligno, tratar contigo de esa manera, porque te quiere impedir que entres a un incremento de madurez y multiplicación con Dios. La estrategia de Egipto fue tratar de impedir al pueblo de Dios que no incremente por medio de limitar su crecimiento. Resisten la voluntad de Dios, por medio de lo cual también incrementará al pueblo de Dios. Daniel 2, versículos 34 y 35. Y también esta gente se volvería un pueblo muy fuerte en quien confiar, no solo el incremento en cantidad, sino un pueblo poderoso. Daniel 2, 34 al 35. Déjenmelo explicarlo de la Escritura. Dice, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y las desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce y la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero miren lo que dice acá, pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Miren, ustedes son piedras vivas, piedras vivas. Este versículo habla de las piedras que representan el reino, el cual incrementa y crece para poseer la tierra. Esta es la intención de Dios desde el principio Este es el incremento y el crecimiento que son dinámicas del reino de Dios, naturales. Y Egipto es la restricción del incremento del pueblo de Dios. Egipto estaba preocupado por el incremento del pueblo de Dios en la tierra y su poder en la tierra, pero también es una naturaleza del reino de Dios, del pueblo de Dios. Miren lo que dice Jeremías 51, 14 al 20. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, Dios jurando por sí mismo, ciertamente yo te llenaré de hombres como de langosta, aleluya, como langostas, y levantarán contra ti gritería de triunfo. Esto habla de Babilonia, que como Egipto simbolizan un sistema que van en contra del pueblo de Dios, el sistema de Dios, pero la intención de Dios es romper el poder de estos sistemas. ¿Y cómo lo va a hacer? Es llenarlo de hombres con poder de mentalidad de reino que van a oponerse a sus operaciones. Eso es lo que Dios está haciendo ahora. Egipto intenta impedir que esto suceda, pero el reino de Dios está viniendo a través de su pueblo, y el sistema y una denominación o una atadura religiosa no va a impedir que el pueblo de Dios crezca hacia lo que Dios tiene almacenado por ellos. Éxodo 1 dice, Faraón les mandó a todo su pueblo diciendo, cada hijo que ha nacido va a ser echado fuera, el hijo y las niñas serían salvadas. Egipto tenía una estrategia que específicamente era apuntada a los hombres, que de acuerdo a Dios, los hombres eran los procreadores, los líderes que creaban linaje en la batalla en contra del sistema. Vienen detrás del sistema, vienen en contra del sistema, por eso vienen en contra de los hombres se vuelven aletargados y las iglesias están llenas de mujeres deseando, orando a Dios, pero necesitamos hombres que se levanten con carácter, con espalda y que digan, venga el reino
a la tierra, que el sistema de Egipto no me va a impedir, voy a romper de esto, voy a quebrar hacia lo que Dios está estableciendo sobre la tierra ahora. Ahora, vamos a mirar los paralelos con la iglesia aquí. En menos de 100 años, Satanás redujo a la iglesia primitiva una pobre semejanza de lo que realmente tiene que ser, con el liderazgo peleando por poder, posición y riquezas, con una casta separada de sacerdotes, solo quedándonos con mártires y fiestas solemnes, una iglesia saturada de rituales y antibíblicos y prácticas antibíblicas y con visiones sin poder revelacional, sin fundamento profético, han sido perdidos. Podemos nosotros caer en lo mismo. Por eso Dios está trayéndonos esta palabra, porque todavía estamos luchando en contra de la ceguera que han sido puesta en la mente de los cristianos, por la religión. La iglesia que ha nacido tiene que reforzar para liberarse de ataduras del pasado y no reforzar nuevas ataduras. Dios está liberando a su iglesia, Dios liberando a la iglesia de la iglesia. Por eso yo dije que vamos a ver el poder de Dios de una manera que nunca lo hemos visto antes, porque Dios está liberando a su Hijo del sistema de Egipto. Entonces, ¿cuál fue la verdadera batalla? Dios pudo haber traído al pueblo de Israel, sacarlos en libertad en cualquier momento que hubiera querido. El asunto de las plagas era para demostrar claramente y sin duda a toda la nación de Egipto el superpoder de ese tiempo, la obvia superioridad de Dios. Dice, ¿quién es este José que debe obedecer su voz? Dijo Faraón. Debió haber oído la voz, pero aún así rechazó arrodillarse. Yo no conozco a su Señor, así que tampoco voy a dejar ir a Israel. Luego dice Éxodo que se endureció el corazón de Faraón y voy a multiplicar mis señales en la tierra de Egipto. Dios va a multiplicar sus señales y maravillas. Cada plaga fue dirigida a una deidad egipcia. No tengo tiempo para eso. Esto fue enfatizada la respuesta de los magos. Dice Éxodo 7 que Faraón llamó a los magos y a los hechiceros y de la misma manera hicieron con sus encantos. Versículo 12, porque cada hombre tiró su vara, pero la vara de Aarón la absorbió, la tragó y la mano de Dios se volvió dura contra ellos. Y finalmente, esto es lo que Dios quiere hacer también. Esto ahora es lo que Dios va a hacer con la iglesia. Vamos a ver los paralelismos. Efesios dice 3, dice, porque ahora la multiforme sabiduría de Dios pueda ser dada a conocer por la iglesia verdadera a los principados y poderes en los lugares celestiales. Esta es la iglesia de Jesucristo que Dios está levantando ahora. También es un cuadro profético de Daniel en Babilonia, como Dios levantó a ese hombre y se volvió un estándar de los cielos en la tierra. Y yo quiero decirles a ustedes que está viniendo un gran escape. Digo que está viniendo un gran escape. Hay una mentalidad de escape, pero se encuentra en el desierto. No es el rapto. Jeremías dice, muévanse y salgan de Egipto, salgan de la tierra de los caldeos y sean como corderos en el rebaño, salgan de Babilonia y todos salven su vida, dice ahí en Jeremías. ¿Cómo salvas tu vida? A través de temblor y temor. ¿Temblar a su palabra? No se corten en sus iniquidades, porque este es el tiempo de la venganza del Señor. Él los va a recompensar. No es una actitud de escape o de progreso en la fe. No está diciendo eso, sino es escapar de las cosas que nos impiden progresar. Pedro se edifique de esta manera en Hechos 2:14 y con otras muchas palabras testificó y los exhortó, sean salvos de esta
generación perversa. Por eso Dios, esto es lo que está haciendo Dios con toda su iglesia por todo el mundo. Aleluya. Y 2 Pedro 1, versículo 4, por medio del cual os ha sido dada grandiosas promesas para que a través de ellas puedan ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de la lujuria. Y voy a mostrarles qué es el mundo. En Gálatas 1, versículo 4, el que se dio a sí mismo por los pecados de ellos para liberarnos de esta generación presente maligna, de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Dios. Necesitamos escapar, huir de ciertas cosas. Así que de los lentes distorsionados de la religión, muchos creyentes han creído estas escrituras como describir el rapto o salir de la tierra con la mano de Dios que nos hace escapar, pero no es lo que está diciendo, no es lo que significa, porque la Biblia no habla de escapar, sí habla de escapar en realidad. Necesitamos saber de qué debemos escapar. Miremos eso, Hechos 2:14, y con muchas otras palabras testificó y los exhortó, este es Pedro haciéndolo, sean salvos de esta perversa generación. La nueva versión viva habla de una generación torcida. Pedro está exhortando a la gente que se salven de esta generación torcida, y la palabra torcida en el griego es escolio. Escolio, de donde tomamos la palabra escoliosis, y significa algo que está torcido, la torcedura de la espina dorsal, sin carácter, sin espalda. Significa una mentalidad torcida, encorvada. ¿Quién será esta generación torcida de la cual tenemos que escaparnos, que está en el mundo? Recuerdan que Pedro no estaba hablando a idólatras de ídolos, a adoradores de ídolos, sino que estaba hablando a la iglesia de ese momento, a la iglesia de Dios de ese momento. En contexto, si vemos en Hechos capítulo 2, sus acusaciones eran que ellos habían rechazado a Cristo. Miren Hechos capítulo 2. Por eso la idea de Pedro de la generación torcida era esa parte de la iglesia la cual rechaza la manifestación de Cristo entre su pueblo. Esto es lo que está hablando. Cada mover de Dios importante, el cual restaura revelación, verdad revelacional, como tuvimos en el tiempo de la Reforma, el tiempo de Pentecostales, el tiempo de lo carismático, el tiempo de la fe. Cada uno de ellos trajo una revelación más grande de Dios, cada movimiento de Dios. Aspectos de la función de Dios, del carácter de Cristo o del ministerio de Él que hayan sido hasta ese momento descuidados o ignorados, fueron traídos a prominencia a través de un fresco mover de Dios. Entonces, también es verdadero que cada revelación de Dios enfrenta feroces oposiciones, no desde afuera, sino desde adentro de la iglesia. Y lo vemos en los ejemplos de los fariseos. En Mateo capítulo 9, versículo 12, Mateo 21, 24, 23, 22. Y Cristo o Dios está buscando que Cristo sea completamente formado en un pueblo, en su iglesia. Ahora mire esto, en todas estas escrituras de Mateo, los fariseos se enfrentan oposición al pueblo de Dios o el orden del reino de Dios que ha sido enviado a proclamar y establecer en su generación. Eran parte de la iglesia, pero resistían a la verdad y a la revelación en cada movimiento. Déjenme darle la escritura, porque tenemos que definir a aquellos que resisten. Aquellos que resisten a la restauración de la verdad. Una restauración de la verdad en su iglesia es la generación torcida, gente que quiere permanecer en el modo o estancados. Dame esa religión de antes, no la cambies, tiene que ser así. Son aquellos que se oponen a lo que Dios está haciendo. Por eso Dios nos presentó a nosotros una nueva estación y Dios va a hacer algo, está por hacer algo. Voy a traerles una manifestación más grande del carácter de Dios y de quién Dios es, de su divinidad, de su superioridad, de su poder. Cada cosa sobre el reino de Dios que viene va a ser revelada en una dimensión más grande que nunca hemos visto antes, pero siempre va a haber gente que se va a oponer.
Y nuestra escape significa que tenemos que escapar de la mentalidad que rechaza ir más hacia adelante, rechaza entrar a la restauración de la verdad y trata de impedir que otros lo hagan. Una clave característica de una iglesia farisaica, y le voy a dar escritura. Casi termino. Mateo 23, versículos 13 y 14. Le van a decir, ¿qué pasa? ¿Qué están dando mal con la iglesia? Hasta ahora era perfecta la iglesia. Miren ahí, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, le está hablando a la iglesia acá. Ustedes cierran la puerta del reino de los cielos en los rostros de la gente. Ustedes no entran, ustedes mismos, tampoco dejan a aquellos que quieren entrar, aquellos que intentan entrar, los permiten entrar. Devoran las casas de las viudas y para un show hacen largas oraciones. Esto será más severamente penado. Lucas 17, 52. Ustedes, eruditos de la ley, guardaron el conocimiento, no entraron ustedes y ustedes impiden a otros que entren. Que Dios nos ayude. Todos tienen que ser liberados para entrar a esta nueva dimensión de lo que Dios va a hacer en la tierra. También Jesús dice esto, el mundo los odiarán porque lo odiaron a Él, por lo que representan. En Juan 15 dice, si el mundo los odian a ustedes, sepan que primero me odió a mí. Está hablando de la iglesia acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero ¿quién odió a Jesús? No fueron los romanos o cualquiera otro de los gentiles. Al contrario, no les importaba a Jesús de un lado ni del otro. No les importaba a Jesús, sino que aquellos que odiaban a Jesús era el pueblo de Dios, aquellos que tenían la mayor verdad en su tiempo. Acá está definiendo Jesús a ellos como el mundo. Por eso indica que el mundo no es algo allí afuera, sino que está dentro de la iglesia. Juan está hablando del espíritu del anticristo y menciona que su lugar de origen está dentro de la iglesia y no en los paganos, como tradicionalmente se enseñó. Juan 1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus a ver si son de Dios. Primera Juan lo dice, porque muchos falsos profetas han entrado al mundo. Pero esto sabéis ustedes, que el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de parte de Dios, y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ellos pensaron que era el diablo que se iba a sentar en el templo de Jerusalén. No, está dentro de la iglesia, es un espíritu operando en la iglesia que se opone a Cristo y al progreso de Cristo. Cristo viniendo en la carne, manifestándose. La palabra hecha carne, amando entre nosotros. La palabra encarnada, el progreso de esa palabra, haciendo visible al Padre. Está hablando de profetas y apóstoles que hablan, pero hay que probar sus espíritus. La prueba tiene que ser hecha en la iglesia. No hay necesidad de probar afuera, de hacer una prueba afuera. Hablar todo tipo de religiones fuera de la iglesia, y los creyentes saben que esas falsas religiones son falsas, pero el problema es lo que está dentro de la iglesia, que es falso, tiene que ser probado. De acuerdo a los falsos profetas fueron enviados, están en el mundo, significa que el mundo está en la iglesia. El mundo, orden presente de vida, un sistema, un orden de vida en su condición de confiar en uno mismo y dependencia de Dios, junto con sus creencias apóstatas y éticas y prácticas que encontramos dentro de la iglesia. Es un mundo marcado por autogloria, codicia y lujuria. Miren la seriedad de esto. De la misma carta en Primera Juan habla del mundo, todo el mundo controlado por el maligno. Esto implica que muchas iglesias, yo estoy generalizando, y organizaciones religiosas, sin saberlo, están bajo el control de
espíritus malignos y religiosos. Por eso les dije desde el principio que Dios va a hacer algo nuevo, que vamos a liberar a nuestra gente, no vamos a caer a la esclavitud de la religión jamás, aún en lo apostólico no vamos a caer de vuelta hacia atrás a un lugar de religión en el cual vamos a ser liberados de cualquier tipo de esclavitud, vamos a dejar que Dios sea Dios. Por lo tanto, no es para maravillarse que haya oposición dentro de la iglesia a la restauración de la verdad. Debemos escapar. Dije que debemos escapar de Egipto. Cuando vemos al mundo de esta luz y tratamos de escapar de eso, nos va a llevar a una dimensión completamente nueva en la cual nos damos cuenta que es de primeramente una batalla de la mentalidad y Egipto representa una posición religiosa, un entendimiento incorrecto y tradiciones que buscan mantenernos impidiendo que avancemos al nuevo paso de comprensión y funcionamiento en Dios. Mire esto. Salmo 81 del 10 al 16. Yo soy el Señor vuestro Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Mire lo que Dios está diciendo. Abran sus bocas bien grande y yo la voy a llenar. Dios va a llenar nuestras bocas de Él. Pero mi pueblo no va a prestar atención a mi voz y esto suena como una iglesia obstinada, terca. Yo los entregué a sus propios corazones obstinados para que busquen sus propios consejos. Ellos están correctos hablando historias, están caminando en sus propias historias. Versículo 13, para que mi pueblo me escuche a mí, para que Israel camine en mis caminos. Yo voy a someter a sus enemigos y voy a girar mi mano en contra de sus adversarios. Los que odian al Señor pretenderán sumisión a Él. Pero en realidad su destino va a permanecer para siempre. Va a afectarlos también con miel, los satisfaceré y voy a hacerlos transicionar. Ven, parte de escapar de Egipto involucra una confianza en la voluntad y una rendición con Dios de ser nutridos con la nueva revelación de Dios. Esta es la manera de la cual escapamos de Egipto, por medio de una palabra fresca y una fresca revelación con este trigo y miel, dice ahí, para nuevas posiciones en Dios. Dios ahora está enfatizando esto en Isaías 46. Yo voy a hacer un camino en el desierto y ríos en la sequedad, con carros de caballos y ejércitos y poderes. Ellos van a... Lo maligno va a ser extinguido. No recuerden las cosas pasadas. Esto suena como Pablo que dice: suéltalo de tu mente. Con lo que Dios va a manifestar va a ser tan fresco y nuevo. Por eso dije, yo he experimentado la pureza. Va a venir una intensidad de lo que Dios va a descargar en esta casa. No recuerden las cosas pasadas. Tampoco consideren las cosas viejas, antiguas. Se está refiriendo a la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Dios les mandó que se olviden de las cosas antiguas. Las palabras recordar, la palabra akar significa en hebreo marcar en tu mente. Marcar en tu mente implica algo que condiciona nuestra mentalidad y nuestra mirada en la vida. Dios dice, esas cosas que te condicionaban, tu manera de pensar y la manera que mirabas a la vida y la manera de operar, dice, suéltala de tu mente, porque voy a hacer algo nuevo. Significa sacar eso de la mente, cicatrices, sacarlas de la mente. Mucha gente tiene cicatrices del pasado, no pueden moverse hacia el mañana porque están sentados con esas mentalidades y afecta esa manera de ver esas cicatrices del pasado. Dios dice, nuevo día, libérate de eso. Aquello que solía ser, libérate. No consideres las cosas del pasado, Es la palabra bien en el hebreo, significa discernir algo para volverse sabio. Dios nos está diciendo, si lo consideramos, ok, esto es como solía ser. Esta es la manera como solía ser. Pero ahora discierno que algo nuevo viene.
Yo lo estoy considerando. No estoy... Me quedo sentado con aquello que solía ser acostumbrado. Dios se va a manifestar en esta iglesia como nunca hemos visto en nuestra vida. Por eso Dios tiene que purificar a su iglesia y todavía está muy ocupado en purificar su iglesia para que podamos escapar del sistema, del mundo, de la mentalidad que nos impide y que nos deja en esclavitud y nos pone estancados. Dios dice, voy a quebrar, estamos cruzando de lo viejo a lo nuevo, del mar rojo, el lavamiento. Ahora viene Dios a establecer nuestras vidas con frescos principios del reino de Dios, por lo medio del cual tú vas a operar para que nosotros podamos entrar a esa tierra prometida. Escuchen, no podemos entrar a la tierra prometida en el sistema del mundo, estando en el sistema del mundo. No, en el desierto sacó a Egipto de ellos, porque es en el desierto el cual Egipto todavía quería manifestarse en ellos, porque ellos anhelaban las cosas de Egipto todavía. Pero Dios dice, quiero que te liberes de esta mentalidad, porque voy a hacer algo tan glorioso, tan grande en mi iglesia, pero no puede suceder si todavía queremos esto de aquello, o queremos que sea de esta manera o de aquella manera. Suéltalo de tu mente. Hay gente en esta casa que Dios va a levantar, que va a volverse poderosa en el Señor. Hay gente sentada aquí, siempre tienen características de lo cual no son sentimentales, que no tienen que ser sentimentales, siempre quieren lo nuevo, siempre tienes que establecer tu corazón en migración. Y Dios dice, voy a hacer algo rápido en tu vida. Dios va a empoderarte, no solamente con su palabra, sino con el Espíritu de Dios que va a venir sobre su palabra en tu vida. Y para que te vuelvas una manifestación, tú vas a volverte una manifestación de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Dios va a levantar un pueblo en la mente de que son muchos insignificantes. No se trata del trabajo que haces o la educación que tienes, sino la condición de tu corazón y tu relación con Él. Ese es el pueblo que Dios está ahora levantando en nuestra nueva estación. Solían estar acostumbrados a tener la iglesia de cierta manera y te califica para ciertas formas, pero esos días han terminado. Dios está liberando a su gente de la esclavitud del sistema de Egipto, un sistema mundano que se ha metido en la iglesia. La mano de Dios está sobre cada uno de su pueblo, cuyos corazones están encerrados en Él. Y Dios está por levantar un hijo sobre la tierra ahora, a través del cual Él va a demostrar su gloria. Y en los poderes demoníacos, los poderes en los celestiales, los principados van a tener que prestar atención a esta iglesia. Todos esos magos encantadores del mundo van a venir con todas sus cosas y van a venir ver cómo la vara de Aarón va a tragarse todo eso. Lo van a ver delante de sus ojos y va a desvanecerse, porque Dios va a liberar a la iglesia, a quitar al mundo de la iglesia y va a sacarlos de toda esta basura y va a levantar una iglesia santa y pura, que no es engañada ni contaminada con las cosas de este mundo, falsos profetas, falsa religión, falsas mentalidades, falso cualquier cosa que pueda venir, porque Dios ha elegido a una iglesia para liberarla, para que escape de esto, se vuelva en la generación de Cristo, en el cual Él dirá que son mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la estación de la Pascua. Estamos pasando por encima, estamos atravesando, estamos comiendo la comida y estamos pasando. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Puede haber sido pesado en esta mañana, pero gracias por tu palabra, porque has llegado a este momento a hacer una declaración profética. Déjame
deja a mi pueblo ir. Ningún sistema, ninguna esclavitud, ninguna atadura, ninguna mentalidad va a impedir que mi pueblo camine en la plenitud de lo que yo he marcado para sus vidas. Es una nueva estación, es una estación de Pascua, de pasar por alto. Estamos pasando por alto de lo viejo hacia lo nuevo, hacia la plenitud que Dios tiene para nuestras vidas. Yo bendigo a cada uno que está bajo el sonido de mi voz. Que venga tu reino, que voluntad sea hecha, que tu deseo, tu voluntad sea hecha sobre cada uno y que nadie se pierda, que nadie se pierda, que nadie sea desobediente ni endurezca su corazón, sino que cada uno diga, venga tu reino, Señor Jesucristo, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén, los bendigo.